Bueno, Patria o Dólar es el título y creo que resume una trágica antinomia que tenemos en América Latina entre dos proyectos en pugna, ¿no? Un proyecto de tradición americanista, nacional, popular, progresista, y del otro lado un proyecto conservador, neoliberal, y que se expresa de alguna manera en esta cuestión que hace tanto a la soberanía como es la cuestión de la moneda nacional. Hay países como Ecuador que no tienen moneda nacional, otros como Argentina que casi lo perdió en la convertibilidad, y bueno, uno de los dilemas o uno de los terrenos de disputa, lo monetario, lo financiero, donde se juega el gran partido que se juega en América Latina, con la posibilidad de poder darle sostén a un proyecto político que pueda defender nuestros destinos, los destinos de nuestros pueblos. Bueno, decía que mi libro tiene dos partes. Una parte donde tiene que ver con lo que yo viví, protagonicé en la experiencia de gestión en el gobierno de Cristina Kirchner entre el 2009 y 2015, tanto en la Comisión Nacional de Valores, que es en Argentina el organismo que regula el mercado financiero y el mercado de capitales no bancarios, y en el Banco Central. Y una segunda parte donde analizo las consecuencias tremendas del gobierno de Macri, esta regresión en nuestra región. Bueno, en esa primera parte de la CNV cuento cuáles fueron los principales hechos y conflictos que enfrentamos, que tuvo que ver con situaciones que se plantearon con grandes empresas de la Argentina, por ejemplo el caso de Papel Prensa, que es la empresa productora de papel, propiedad de los grandes medios de comunicación en la Argentina, particularmente el diario Clarín y el diario La Nación. Siderar del grupo Techint, donde también una gran disputa en su momento porque la empresa desconoció una ley del Congreso que le permitía a la Seguridad Social Argentina poder votar por toda su tenencia, y bueno, todo lo que tuvo que ver con el conflicto con esta empresa. La nueva ley de mercado de capitales, que también implicó una gran puja con una parte del sistema bursátil en Argentina. Y en la parte de Banco Central, bueno, todo lo que fue el último año y medio del gobierno kirchnerista, donde hubo una gran puja vinculada con los buitres, vinculada con el deseo de los sectores especuladores de forzar una gran devaluación que no pudieron. Respecto a los logros, bueno, creo que la ley de mercado de capitales, el poder acercar lo financiero a lo real, a la gente, a las pymes, fue un gran logro del gobierno y de mi gestión, y haber podido en el Banco Central frenar una corrida cambiaria, teniendo todo en contra, el juez Griesa, los buitres, una crisis financiera internacional. Creo que quedaron muchas cosas por hacer, pero bueno, creo que el saldo, dado las condiciones muy difíciles externas e internas, fue positivo. Autocrítica siempre para hacer, creo que al gobierno kirchnerista le vino, como a muchas de las experiencias populares, la restricción externa, y bueno, creo que en la fase de un proceso de crecimiento, con un aumento de las importaciones y en el contexto externo que describí, esto implicó una gran brecha externa que pudimos achicar sobre el final, pero que bueno, fue una situación que generó restricción en los últimos años, y bueno, hacia adelante muchas cosas para tener en cuenta, vinculadas con nuestra restricción externa, la necesidad de poder cerrar todas las canillas que posibilitaron una fuga de capitales. En el libro cuento que en el gobierno kirchnerista durante mucho tiempo hubo funcionarios que no estuvieron a la altura de la gestión, como el caso de Redrado, de Pratgay, que después se pasaron a la oposición y que no tomaron todas las medidas financieras para fortalecer al gobierno en un contexto tan difícil y con tantos sectores poderosos en contra. Durante todo el neoliberalismo en los 90 se trató de instalar una supuesta independencia del Banco Central o autonomía, y darle solo un mandato de ocuparse de la inflación,
como si la inflación fuera una cuestión monetaria desde la óptica neoliberal. En Argentina en el 2012 se cambió la Carta Orgánica y si bien se mantuvo la autonomía del Banco Central, se le impuso objetivos múltiples, es decir, no solamente luchar por la estabilidad de precios, sino también contribuir con otras áreas del gobierno al crecimiento, el empleo, la inclusión social y la estabilidad financiera. Creo que un Banco Central tiene que tener una mirada amplia, tiene que estar al servicio del desarrollo y tiene que adoptar políticas de crecimiento, desarrollo y de inclusión. Y no, como está ocurriendo en Brasil, como está ocurriendo ahora en Argentina, que se quiere adoptar lo que se llama un régimen de metas de inflación, que implica reducir al Banco Central solamente, como ocurrió en los años 90, a un organismo que controla la tasa de interés para favorecer a los especuladores financieros, para intentar hacer un ajuste y desentenderse de objetivos que en el caso argentino la propia ley consagra todavía, que es el crecimiento y la inclusión, y por eso el FMI, por eso la ortodoxia, quieren cambiar la Carta Orgánica del Banco Central. No lo han podido hacer todavía, pero sí hay que decir que el Banco Central en Argentina nuevamente ha tenido un profundo retroceso en el sentido de que ya no se preocupa por orientar el crédito, por promover el crecimiento como era hasta el año 2015. Bueno, considero necesariamente que sí. Yo creo que tenemos que contraponer a la globalización neoliberal, a la apertura financiera que promueve la derecha en nuestra región, una mirada regional. Es necesario en este contexto global de crisis y donde los organismos internacionales y el sistema financiero en general no están a la altura para prevenir las crisis, para estimular el desarrollo y la estabilidad financiera, no solamente tener políticas nacionales que promuevan el desarrollo y que controlen a las finanzas para generar crecimiento y equidad, sino también avanzar en la integración de nuestros países en todos los planos, pero no desde una mirada neoliberal como era el ALCA en los 90, que por suerte pudimos parar, sino para generar integración financiera, integración productiva y comercial al servicio del desarrollo. En el plano financiero estamos muy retrasados. En América Latina en la primera década del siglo XXI tuvimos avances con algunos mecanismos de cooperación y algunos proyectos de infraestructura, pero estamos muy rezagados. En ese sentido, hay cosas que han tardado mucho. El Banco del Sur ha tardado mucho y todavía no ha empezado. Y bueno, creo que tenemos una larga trayectoria en el sentido de darnos instituciones regionales que nos permitan tener mecanismos financieros autónomos al servicio de nuestros proyectos y por supuesto ir a avanzar gradualmente en usar nuestras monedas nacionales para poder comerciar entre nosotros y para poder gradualmente quebrar esta dolarización de nuestras economías que implica una restricción para poder fortalecer los mecanismos de financiamiento del Estado, de las empresas, del sector privado también de nuestros países y de esa manera tener mecanismos de ahorro e inversión en nuestra región que permitan fortalecer y financiar a nuestros países y no a los países desarrollados. La deuda ha sido prácticamente a lo largo de nuestra historia un mecanismo de dominación por parte de las potencias hegemónicas y una grave restricción a la capacidad de poder efectuar políticas nacionales y de poder orientar los recursos hacia el crecimiento, el desarrollo de infraestructura y la posibilidad de contar con las importaciones mínimas para poder tener niveles adecuados de consumo e inversión en nuestras economías. A lo largo de la primera década del siglo XXI, en general, la región tuvo procesos de desendeudamiento, sacando algunos pocos casos. La deuda dejó de ser, en parte por cuestiones globales, una menor tasa de interés, un mayor crecimiento global, la restricción que fue en los años 80 y 90. Pero corremos un severo riesgo en la región
por esta restauración conservadora, de que la deuda vuelva a ser un motivo de preocupación. En la Argentina, en estos 16 meses, la deuda ha subido 100.000 millones de dólares, casi 15 puntos del producto, y esto es muy preocupante hacia futuro, con el riesgo de que en el mundo vuelva a subir la tasa de interés y nuevamente en la región volvamos a tener una restricción externa más profunda. Así que bueno, creo que no hay una sola receta igual para toda la región. Creo que no debemos nosotros cometer el mismo error que los economistas neoliberales, que piensan que hay pensamiento único y una sola política y una sola receta. Pero creo que hay que tener cuidado con el endeudamiento y creo que hay que tener en cada uno de nuestros países el desarrollo de los mecanismos financieros internos y poder evitar los mecanismos de fuga de capitales que tradicionalmente en América Latina las élites y las empresas transnacionales y el propio sistema financiero han generado mecanismos para que el excedente de nuestros países se fugue. Así que hay que promover el ahorro interno, tratar de fortalecer nuestras propias monedas, evitar el endeudamiento externo y moneda extranjera para evitar volver a caer en los mecanismos de vulnerabilidad y de dominación que históricamente nos han subyugado y que dificultosamente en la era de los gobiernos populares y progresistas, como fue el gobierno de Chávez, de Lula, de los Kirchner, de Correa, de Evo Morales, lograron ganar espacios de autonomía nacional precisamente evitando el collar de la deuda, la subordinación a los organismos internacionales y lograron generar políticas de crecimiento y desarrollo a partir de nuestros propios recursos y con autonomía nacional. Creo que hay que mantener en los países en donde sigue habiendo gobiernos populares y progresistas esas políticas y en aquellos países como Argentina y Brasil, donde la derecha ha vuelto al poder, tratar de evitar que estos mecanismos de endeudamiento se multipliquen para prevenir una futura crisis y evitar mayores retrocesos. El gobierno de Macri ha implicado un fuerte retroceso. El conjunto de las políticas macristas ha tenido una gran coherencia, que es beneficiar a los sectores poderosos y concentrados. La gran banca, la gran minería, los grandes sectores industriales concentrados y los grandes sectores del campo, los productores de soja y oleaginosas. Y ha habido un fuerte retroceso para las pymes, para las pequeñas empresas, para los trabajadores, para los sectores de la economía social y popular. Los resultados en estos 16 meses para estos sectores son nefastos. Pasamos de una economía que crecía en 2015 a una gran recesión, se duplicó la inflación, fuerte pérdida del salario real, una gran devaluación, tarifazos, aumento en la tasa de interés, apertura importadora y financiera, endeudamiento. Así que bueno, eso es el lamentable legado que estamos viviendo en Argentina, algo similar pasa en Brasil y bueno, creo que es una gran lección para muchos países. Afortunadamente Ecuador ha logrado parar el neoliberalismo, en Bolivia estamos en una situación también donde el gobierno de Morales puede mantenerse con autonomía y con la capacidad de hacer política sobre la base del control de los recursos naturales. En Venezuela actualmente en disputa, en una gran batalla por los sectores neoconservadores y neoliberales que de todas las maneras están tratando de hacer quebrar al gobierno legítimo de Maduro. Y bueno, creo que lo que está viviendo lo que estamos viendo en Argentina es una fuerte advertencia para muchos sectores populares de América Latina en el sentido de evitar los cantos de sirena del neoliberalismo que proponen que con la derecha van a seguir manteniendo los beneficios sociales y que van a lograr más cosas. En Argentina muchos sectores medios y populares están sufriendo las consecuencias de este gran desengaño que nos está costando mucho a los argentinos y yo espero que en América Latina entonces puedan sacar las lecciones del caso de este grave retroceso que fue por las urnas en Argentina, fue por un golpe institucional en Brasil y han instaurado el neoliberalismo
también en Brasil, y que bueno, los pueblos de América Latina entonces estén en guarda ante esta profunda mentira y manipulación política, mediática y judicial que está instaurando severos retrocesos en Argentina, en Brasil y en otros países.